eso se va por unir. No Dale, sé por qué. total, estamos las dos acá, así que después seguimos de esto. Bueno, comenzamos entonces con lo que sería la bolilla 8. En esta bolilla 8 vamos a ver lo que es la inflación. Y este es un tema que, bueno, la verdad que ustedes hoy lo pueden vivenciar día a día, lo que es la inflación. Ustedes pueden vivenciar que el que tiene un sueldo fijo, o por ejemplo un kilo de asado, no costaba lo mismo en enero que lo que cuesta adquirirlo ahora, porque justamente ha habido un incremento en el precio de la carne. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de inflación, hablamos de que existe o que la inflación es un incremento persistente y generalizado en el nivel de precios. Fíjense entonces que le estoy dando dos características de la inflación. Para que exista inflación, para que exista incremento en el nivel de precios, ese incremento debe ser generalizado y persistente. ¿Qué quiere decir esto? Al ser generalizado, quiere decir que los incrementos de precio se tienen que dar en la gran cantidad de bienes y servicios de la economía. Es decir, que si hubiese algún producto, como a lo mejor pasó hace 2 semanas atrás con el tomate, que casi se incrementó en su precio en un 60 o un 70%, no porque incremente el precio 1 o 2 productos voy a poder estar hablando de un proceso inflacionario. Para hablar de inflación, la suba de precios debe ser generalizada, es decir, que debería abarcar a la totalidad o a la gran parte de los bienes y servicios que se producen en la economía. Y no solamente tiene que ser generalizado, sino además tiene que ser persistente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que perdurar ese incremento de precios a través del tiempo. Por ejemplo, si hay una situación atípica, como podría llegar a ser una catástrofe natural que de pronto encarece los productos por 1 o 2 meses por una situación atípica y luego los precios vuelven a su, digamos, nivel normal, no por eso voy a estar hablando de una inflación. La inflación tiene que persistir en el tiempo, que es lo que nos está pasando a nosotros como país, que venimos de un proceso inflacionario de hace ya varios años. Entonces, ¿qué es la inflación? Es el incremento generalizado y persistente en el nivel de precios. Se tienen que dar estas dos características. Si nosotros hablamos de que la inflación es el incremento de precios, tenemos que entender qué significa o cuál es el concepto de los precios. Y vamos a definir a los precios como la tasa a la cual el dinero es intercambiado por bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tasa ese dinero me permite adquirir un determinado bien y servicio? Ese es el precio. Y cuando hablo de precio, hablo de dinero. Cuando definí el precio, le dije que era la tasa a la cual el dinero lo intercambiaba por bienes y servicios. ¿Y qué es el dinero? El dinero lo vamos a definir como un stock de activos para llevar a cabo transacciones. Y fíjense que lo definimos como un stock de activos. En su momento el dinero era el oro, por momentos en la guerra y en determinados lugares se utilizaban los cigarrillos, por ahí se ha fijado el azúcar como dinero o como un determinado patrón para el intercambio. Entonces, fíjense que hablamos de inflación, incremento generalizado y persistente en el nivel de precios. ¿Qué son los precios? Es la tasa a la cual el dinero lo intercambiamos por bienes y servicios. ¿Y qué es el dinero? El dinero es un stock de activos. Cuando hablamos de stock de activos me refiero a lo que estoy usando como dinero. En este caso ya lo vamos a ver, usamos el papel, pero en un momento se utilizaban distintos bienes como dinero para realizar el intercambio, como por ejemplo el oro. Este dinero cumple 3 funciones. Estas funciones son, en primer lugar, es un depósito de valor.
¿Qué quiere decir que el dinero sea un depósito de valor? Significa que transfiere poder adquisitivo del presente al futuro. ¿Qué significa esto? Que si yo hoy tengo un billete de 1.000 pesos, lo puedo gastar hoy a la tarde, lo puedo gastar pasado mañana, o puedo ahorrarlo y gastarlo en enero. Es decir, esos 1.000 pesos transfieren el poder del presente al futuro. Lo que pasa es que en épocas de inflación, como nos pasa a nosotros, el valor que transfiere es imperfecto, porque seguramente esos 1.000 pesos no van a comprar lo mismo hoy que lo que puedo llegar a comprar en el mes de enero, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un proceso inflacionario. En los países donde existe estabilidad, donde no hay inflación, es un depósito de valor donde con 1.000 pesos quizás pueda comprar lo mismo hoy y de acá 5 o 6 meses, ¿sí? Entonces, un depósito de valor es que transfiere el poder adquisitivo. Hoy por hoy es imperfecto porque normalmente con la inflación se nos pierde el poder adquisitivo, perdemos valor en el dinero, entonces seguramente lo que compramos hoy va a ser distinto a lo que pueda llegar a comprar en febrero o marzo porque se está desvalorizando nuestro dinero como consecuencia de la inflación. Además de cumplir esta función de ser un depósito de valor, es una unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir esto que es una unidad de cuenta? Significa que es una vara a través de las cuales podemos medir las transacciones. Es decir, en la economía, la mayoría o todos los bienes y servicios, en su gran mayoría, están expresados en dinero. O sea, es la vara en la cual se miden las transacciones. Los créditos, los préstamos, todo eso se mide en dinero. Eso quiere decir que es una unidad de cuenta. Yo digo, un auto vale 2 millones de pesos. No digo, un auto vale una jaula de Hacienda, por ejemplo. Entonces, la vara que yo uso para medir las transacciones de la economía, el dinero. Eso quiere decir que es la unidad de cuenta. Y la tercera función del dinero es que es un medio de cambio. ¿Qué significa esto? Que en realidad es lo que utilizo este dinero para adquirir bienes y servicios. En épocas de la antigüedad, cuando a lo mejor se usaba un determinado bien como dinero, como por ejemplo el oro, y era más difícil realizar transacciones. Lo ideal es el dinero con determinados valores para facilitar el tema del intercambio. Por eso es que recuerden que el dinero entonces tiene 3 funciones. Es una unidad de cuenta, un depósito de valor y un medio de cambio. Es lo que usamos para adquirir bienes y servicios, sea desde 1 kilo de carne hasta una casa. Por eso es que facilita el dinero las transacciones. Con respecto a este dinero, existen 2 tipos de dinero. El dinero fiduciario y el dinero mercancía. El dinero mercancía es este que hablábamos recién. Por ejemplo, el patrón oro, que era el valor o el bien que usábamos en la antigüedad para adquirir bienes y servicios. Ustedes allí en el libro tienen el ejemplo de que en una campaña de la Cruz Roja, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando le repartían bienes a los prisioneros, a los heridos, ellos habían tomado como dinero los cigarrillos. Entonces, como se les repartía bienes que a lo mejor no les interesaba o no querían, ellos usaban los cigarrillos para intercambiar luego los bienes que ellos querían adquirir. Entonces, este es el dinero mercancía. Cuando tomo un bien con un determinado valor intrínseco y este es el dinero, el valor o el bien que yo voy a usar para intercambiar. Por ejemplo, una prenda de vestir, 10 cigarrillos. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy tomando un bien para el intercambio. En el caso del dinero fiduciario, es el que usamos en la actualidad, es aquel que no tiene valor en sí mismo, no tiene valor intrínseco, sino que es considerado como tal por una disposición o una normativa de la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Es decir, que hay disposiciones que dicen que hay un billete de 100 pesos que tiene un poder de compra por 100 pesos, otro de 1.000 y otro 200. Es decir, que no toma un bien específico, sino que a través de una norma
se establece el papel que es el dinero fiduciario o las monedas. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta acá o les va quedando dudas? Sí, ¿Vamos profe, bien? se entiende. Bien, entonces, ya tenemos qué es la inflación. A raíz de la inflación vimos las dos características, pudimos definir el precio, el dinero, acabamos de ver las tres funciones del dinero, los dos tipos de dinero, fiduciario y mercancía, y ahora vamos a ver una variable nueva que vamos a incorporar a nuestro análisis, que es la oferta monetaria. La oferta monetaria se la indica con la letra M mayúscula. ¿Y qué es la oferta monetaria? Es la cantidad de dinero que circula en la economía. Es decir, que la cantidad de dinero que hay en toda la economía se lo denomina oferta monetaria, variable nueva que incorporamos, así como analizamos los impuestos, el consumo, el ahorro, la inversión. Ahora estamos incorporando una variable nueva que es la oferta monetaria, que es la M mayúscula, y que indica o representa la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Y quién es quien controla la cantidad de dinero que circula en la economía en nuestro país? Es el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad es creada por normas que van a surgir de nuestro Congreso, de nuestro Parlamento, pero tiene independencia, es decir, debería manejarse independientemente del Poder Ejecutivo, que es algo que no está pasando en nuestro país, pero tiene autonomía el Banco Central, y en los países más desarrollados verdaderamente funciona así, porque fíjense que es quien controla la cantidad de dinero que circula en la economía, y el dinero que circula en la economía es de los distintos habitantes del país. Entonces, fíjense la importancia de que esté de alguna manera separado del poder político. Entonces, quien se va a encargar en nuestro país de controlar la cantidad de dinero es el Banco Central de la República Argentina. Por ejemplo, en Estados Unidos es la Reserva Federal, ¿sí? Y este Banco Central lo que hace es controlar la cantidad de dinero que circula en la economía a partir de un concepto nuevo que incorporamos también ahora, que es la política monetaria. Fíjense que estamos hablando de dinero, entonces ahora vamos a hablar de políticas monetarias. A no confundir con las políticas fiscales que hemos visto en las clases anteriores, que las políticas fiscales, las variables que utiliza la política fiscal, recuerden que es el gasto público y los impuestos. ¿Se acuerdan que aumentando el gasto público o achicándolo o aumentando los impuestos nos incidía en el ahorro nacional y por ende en la inversión? Cuando manipulábamos gasto público e impuestos, lo hacía el Ejecutivo a través de políticas fiscales, expansivas o contractivas. Ahora, en esta bolilla, que estamos hablando de dinero y de controlar esa cantidad de dinero, eso lo va a hacer el Banco Central a través de la política monetaria. Esta política monetaria puede ser expansiva o contractiva. La política monetaria expansiva va a ser la que expanda, la que aumente la cantidad de M, es decir, la cantidad de oferta monetaria. Por el contrario, la política monetaria contractiva va a ser aquella que va a disminuir o reducir la oferta monetaria, es decir, que va a reducir la M. Para aplicar estas políticas monetarias, el Banco Central utiliza distintas herramientas. Una de estas herramientas de la política monetaria o instrumentos que tiene para expandir o contraer la cantidad de M es la emisión monetaria. Esto ustedes lo deben haber escuchado, la emisión monetaria
es cuando el gobierno imprime dinero, le da como quien dice a la maquinita, entonces sale dinero, entra más dinero a la economía, pero es un dinero que no tiene el respaldo genuino, que no ha sido, digamos, obtenido a través del proceso de producción. Entonces, la emisión monetaria es la impresión de dinero por parte del Banco Central. Si aumenta la emisión monetaria, va a ser una política expansiva, va a aumentar la cantidad de oferta monetaria. Si disminuye, si deja de emitir dinero, va a estabilizar esa cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Sí? Esa es una herramienta de política monetaria para expandir o contraer la M. Otra herramienta es a través de los encajes bancarios. ¿Qué son los encajes bancarios? Los encajes bancarios son una determinada suma de dinero que deben retener los bancos en resguardo del dinero que depositan sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Banco Central dice que los encajes bancarios deben ser, por decir un número, el 10%, ¿qué quiere decir? Que si un cliente va y deposita 100.000 pesos, los bancos van a poder prestar 90.000 pesos, pero sí o sí tienen que mantener en reserva el 10% de ese dinero que recibe el banco. Es decir, es una suma de dinero que los bancos están obligados a mantener en sus reservas del dinero que ellos reciben. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Si se quiere aplicar una política expansiva, ¿deberá aumentar o disminuir el porcentaje de los encajes? Es decir, si el Banco Central quiere que exista más dinero en circulación, en vez de ser un 10%, les va a obligar a los bancos a que retengan no el 10, sino el 5 o el 4%, entonces va a haber más dinero que ellos van a poder de alguna manera sacar a la calle. ¿Se dan cuenta? Entonces, son herramientas que se manipulan para expandir o contraer la cantidad de dinero que circula en la economía. Si de pronto quieren sacar dinero de circulación, lo que se va a aumentar es el porcentaje de los encajes bancarios. Ya no va a ser el 10, sino que si el gobierno quiere sacar dinero de circulación para evitar la inflación, para evitar la compra, por ejemplo, podría decir que los bancos solo pueden devolver al circuito financiero o prestar, por ejemplo, el 50%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tenemos dos herramientas, la emisión monetaria y lo que serían los encajes bancarios a través de los cuales aplica la política monetaria, ya sea que quiera expandir o contraer esa cantidad de dinero. Otra de las formas que tiene son las operaciones de mercado abierto. ¿Qué es esto de las operaciones de mercado abierto? Las operaciones de mercado abierto son las operaciones de compra y venta de títulos. Esta compra y venta de títulos se hace también para expandir o disminuir la cantidad de dinero que circula. Por ejemplo, están las famosas LEVAC, que ustedes a lo mejor las han escuchado, bueno, un montón de títulos que sabe sacar el Banco Central para sacar dinero de circulación o aumentar. Por ejemplo, si el Banco Central, o las famosas LETES también, si el Banco Central vende títulos al público, se hace una venta de títulos, ¿qué va a hacer el Banco Central? Le va a dar un papel que es un título público, un título emitido por el Banco Central, y a cambio la gente le va a dar plata, porque es como que saca a la venta títulos públicos, le da un papel a cambio de dinero. Entonces ahí está restringiendo la cantidad de dinero en poder de los particulares. Por el contrario, si el Banco Central sale a comprar los títulos que están en poder de cada uno de los ciudadanos, ¿qué va a hacer el Banco Central? Le va a dar dinero al ciudadano y el ciudadano le va a dar el título al Banco Central. El Banco Central va a salir a rescatar títulos, entonces a cambio de ese papel o ese título le va a dar una suma de dinero. Entonces ahí va a estar inyectando dinero. Eso va a ser una política expansiva.
Entonces, repito, otra herramienta para la política monetaria es a través de las operaciones de mercado abierto. ¿Qué es esto? Compra y venta de títulos. Si el Banco Central sale a comprar los títulos que tienen las personas comunes, les va a dar dinero a cambio del título, está expandiendo la cantidad de dinero en poder de la gente. Si por el contrario sale el Banco Central a vender títulos al público, va a entregar este título y los ciudadanos lo van a comprar, le van a entregar dinero al Banco Central y va a quedar menos dinero en circulación en la economía. Esa es otra herramienta. Y por último, son las operaciones de redescuento. ¿Qué quiere decir esto? Las operaciones de redescuento son operaciones de préstamos entre las entidades bancarias y entre las entidades bancarias y el Banco Central. Estos préstamos se hacen a una determinada tasa, es una tasa de interés. Entonces, razonen ustedes un poco a medida que yo les voy explicando. Si hay operaciones de redescuento y el Banco Central lo que quiere es contraer la cantidad de dinero, es decir, sacar dinero de circulación, lo que va a hacer, a ver si piensan, es implementar una tasa de interés alto. Si el interés es alto, no va a convenir o se van a privar, digamos, o van a tener cuidado de hacer estas transacciones porque van a ser muy caras. Si el Banco Central quiere que exista mucha circulación de dinero, al poder prestarse dinero, si la tasa de interés es baja, va a lograr que se hagan muchas de estas operaciones y por ende exista más dinero en circulación para prestar de alguna manera o poner en el público esta cantidad de dinero. Entonces, de nuevo, quien controla la oferta monetaria, es decir, la variable M, es el Banco Central a través de política monetaria, y esta política monetaria se hace a través de distintas herramientas. Emisión monetaria, operaciones de mercado, los redescuentos y a través de los encajes bancarios. ¿Para qué utiliza estas herramientas? Para aplicar la política monetaria expansiva. El objetivo es aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía, aumentar el M. Si es contractiva, lo que hace es reducir, con la herramienta que utilice, la cantidad de dinero que hay en la economía. La cantidad de dinero que hay en la economía, en general, lo más líquido son los billetes y las monedas, pero también existe, este es el M por excelencia. El M1 también es dinero en circulación, pero es el dinero que está depositado en las cajas de ahorro. Que fíjense que no es tan líquido como tener el dinero en mano, pero hoy tiene bastante liquidez porque ya la tarjeta de débito, ustedes van a cualquier negocio con una tarjeta de débito y es lo mismo que si llevaran el dinero en efectivo. Eso también lo contamos para determinar la cantidad total de M o la cantidad total de dinero que circula en la economía. El dinero en efectivo, los depósitos en caja de ahorro, los depósitos en cuenta corriente, los plazos fijos a corto y mediano plazo, y también se considera dentro de la M los títulos públicos que ofrece el Banco Central. No sé si les ha quedado alguna duda con respecto a esto. No, profe. Es bastante sencillo, es muy lindo también porque es algo que estamos viviendo, así que creo que no van a tener mucho problema con entenderlo. Ahora va a continuar un poco con la profe Figuerola, van a continuar con la parte siguiente. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, estamos entonces analizando el capítulo de inflación, que digamos que, como les decía Gabriel, es muy importante porque ustedes lo están viviendo, es decir, lo estamos viviendo y sufriendo todo el proceso inflacionario. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a decir ahora, ustedes se van a ver reflejados en esa triste realidad que tiene Argentina, que es uno de los dos países, el primero, el segundo, primero es Venezuela y el segundo país en inflación que tenemos en el mundo, ¿no? Y que hace mucho tiempo es imposible poder bajar la inflación.
Bueno, la profe un poco les ha explicado la manera en que el Banco Central, que es el responsable de medir la oferta monetaria, que la vamos a llamar M, lo puede hacer a través de las políticas monetarias, ¿no? Que es la emisión, el encaje, operaciones de descuento, de mercado abierto, es decir, que con ese tipo de operaciones el Banco Central manipula el nivel de oferta monetaria que hay en la economía, ¿no? Para ver el efecto más preciso de eso, vamos a trabajar con una ecuación que ustedes la tienen allí en el libro, y en el libro viene toda una derivación, comienza con la velocidad transaccional y después termina en la ecuación de la teoría cuantitativa. Ustedes la que tienen que reflejar y la que vamos a trabajar es la ecuación que nos lleva a poder razonar una teoría que vamos a llamar la teoría cuantitativa. Y esta es la ecuación cuantitativa. La ecuación cuantitativa nosotros vamos a tener M, que es oferta monetaria, multiplicado por la velocidad, ya vamos a ver lo que quiere decir eso, va a ser igual a los precios, al nivel de precios por I, o al precio promedio de una transacción por I. Bueno, esa sería la ecuación de la teoría cuantitativa. M, ustedes ya saben que es la oferta monetaria. ¿Y quién lo establece? El Banco Central de la República Argentina. La velocidad es el número de veces que un mismo peso cambia de manos en el año. Es decir, mientras menos M haya en la economía, mientras menos nivel de M, más rápidamente van a tener que la gente ir intercambiando ese dinero por bienes y servicios, porque hay poco disponible. Entonces, la velocidad es el número de veces con que un mismo peso cambia de manos en el año. Normalmente la economía está medianamente sana, no es el caso nuestro, pero para razonarlo lo tenemos que aceptar así. La velocidad está dada, es una variable fija que se mantiene en el tiempo. Por eso ustedes allá en el libro lo van a ver con una barra arriba de la B corta, porque si es 3, por ejemplo, quiere decir que 3 veces en el año ese mismo peso se ha intercambiado de manos, y que esas 3 veces se mantienen en el tiempo. Y en el lado derecho de la ecuación va a ser igual a P, que es el precio promedio de una transacción, y va a ser la cantidad de productos que se va a elaborar, ¿no? La cantidad de bienes y servicios que se elabora en esa economía. Muy bien. Nosotros sabíamos por las unidades anteriores y las visiones anteriores, nosotros estamos viendo visión clásica hasta ahora. Ya después vamos a ver qué ocurre con la visión keynesiana, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto hasta aquí, el ingreso, es decir, la cantidad de producto, o la I, la Y, que está en el lado derecho de esta ecuación, es gracias a la función de producción y los factores de la producción. Recuerden ustedes que el responsable de la cantidad de producto en la economía lo definíamos como la función de producción y los factores con una tecnología implícita. Por eso que en esta ecuación de la teoría cuantitativa, I, que es la Y, tiene una barrita también arriba que significa que está dado, que está fijo, que no se va a modificar en la medida que no se modifiquen otras variables que no están dentro de esta ecuación. ¿Estamos? Entonces, para analizar el efecto de las políticas que les explicó la profe, ya sea expansivas, aumentando la M, o contractiva disminuyendo la M, yo voy a utilizar esta ecuación que les digo, que me va a servir después para sacar una conclusión, que le vamos a llamar a esa conclusión la teoría cuantitativa. Entonces esta ecuación es M, que es la oferta monetaria, por V corta, y lo van a tener muchas veces en el libro, esa V corta es una velocidad y se considera fija, por eso tiene una barrita la V corta. Y en el lado derecho tenemos un precio promedio de una transacción, y tenemos la Y o la I, que es las cantidades de producto, y que como consideramos que es la función de producción y los factores, también tiene una barrita y está dada. Entonces nosotros nos queda en esta ecuación dos variables que están libres, que es la oferta monetaria y los precios, y el precio. Entonces, si nosotros aumentamos la oferta monetaria con alguna de las políticas que le explicó la profe Gabriela, expansiva, porque aumentan la oferta monetaria, es decir, aumento la emisión, disminuyo los encajes, aumento las operaciones de redescuento, compro títulos públicos.
todo eso me va a aumentar la oferta, la cantidad de dinero que hay en la economía. Un aumento de la oferta, para conservar la igualdad en esta ecuación, me tiene que coincidir con un aumento en los precios. ¿Eso qué es lo que nos lleva a nosotros a concluir? Que el Banco Central, a través de su política monetaria expansiva, es quien es responsable del nivel de precios en la economía. Por lo tanto, fijémonos la importancia que tiene el Banco Central. Tanto es así que en muchos países, como en el caso de Estados Unidos, el presidente del Banco Central permanece en su función hasta que se jubile normalmente, salvo que tenga algún conflicto rarísimo, pero en los últimos años los presidentes de los bancos centrales se jubilan en esa función. Pensemos nosotros que en cada gobierno tenemos 3 o 4 presidentes de bancos centrales, con suerte. A veces podemos con mucha suerte tener 2, pero eso nos lleva a la seriedad con que muchos países aplican sus políticas monetarias y cuidan el rol del Banco Central, porque el Banco Central es responsable del nivel de precios en la economía. Por lo tanto, si el Banco Central permanece independiente, como le decía la profe, tiene que ser, no someterse a las presiones del poder político, porque el gobierno, si tenemos elecciones pronto, lo que le interesa es aumentar el gasto público. Total, bueno, doy subsidio, le pago aumento todo lo que, digamos, la acción universal, la asignación universal por hijo, todo. Ahora esto se está revirtiendo porque el Fondo Monetario le está exigiendo un poco de respeto por las reglas presupuestarias. Pero si no, si tenemos una elección cerca, seguramente van a empezar ahora vamos a tener una renovación posible de los documentos nacionales de identidad, lo que a cada uno le va a costar dinero. ¿Ese dinero dónde va a ir? ¿Todo eso qué significa? Significa que de algún lado sale ese dinero. Si no nos prestan en los mercados internacionales, porque somos un país que no ha cumplido sus obligaciones, y lo que van a hacer es emitir, que es lo que está ocurriendo. Esa emisión se traslada a los precios. Por eso es que no podemos bajar la inflación, porque estamos como en un corset. No puedo ir a un lado porque voy a cometer este error, pero si me voy al otro, también cometo el error. Es decir, se han encasillado en un callejón sin salida, que solamente se va a salir una vez que se produzca algún hecho donde sí o sí van a tener que hacer a la fuerza una reducción de sus gastos, digamos, públicos ineficientes. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esta sería la ecuación, ¿no? Y cómo nosotros con esa ecuación podemos definir que el Banco Central es quien determina el nivel de precios. Entonces, allí, como llego a esa conclusión, estoy en condiciones de enunciar la teoría cuantitativa. Esa teoría cuantitativa no hace más que ratificar lo que vemos nosotros en esta fórmula. ¿Y qué dice la teoría cuantitativa? Que la función de producción, que el producto es responsable de la función de producción y sus factores. Que eso es lo que hemos analizado. Que el Banco Central es quien determina el valor nominal. Recuerdan que el valor nominal del producto era precio por cantidad, y que si había inflación me lo podía distorsionar a esa medida. No estoy hablando del producto real acá, que me dice realmente cuánto se produjo. Acá me habla de producto bruto nominal, es decir, que el Banco Central es quien determina la inflación que hay en la economía, si el producto bruto nominal tiene mucha inflación o no. Y que el nivel de precios es la relación entre el producto bruto nominal y los precios, es decir, la inflación. Esta teoría cuantitativa lo que me lleva a mí es a concluir lo que yo puedo observar en esta ecuación. Cuando nosotros hablamos de oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que el Banco Central puede manipular, también va a haber, tenemos que analizar el lado de la demanda. ¿Quiénes demandan ese dinero? ¿Y cuánto puede comprar ese dinero que demandan? Entonces estoy hablando de una demanda de saldos monetarios reales, porque estoy relacionando la cantidad de dinero que quiere tener la gente en el bolsillo y las cosas que puede comprar ese dinero. Entonces estoy hablando de una demanda de saldos monetarios reales, que la voy a simbolizar con la siguiente fracción.
M de oferta monetaria la divido por P, que es el nivel de precios. Y todo eso entre paréntesis la voy a acompañar con la letra D. Ustedes esto lo tienen ahí en la bibliografía. Como tiene la letra D, ¿no? Ahí estoy hablando de demanda de saldos monetarios reales. Si yo tuviese solamente M sobre P sin la D, hablo de oferta de saldos monetarios reales. Entonces, vamos a la demanda de saldos monetarios reales. M sobre P, entre paréntesis, D. No es por D, sino es D, porque me está simbolizando la cantidad de dinero que los particulares y las empresas y a todos nosotros demandamos en el bolsillo, ¿sí? Entonces, esa demanda de dinero va a tener una relación que va a ser una función demanda, L, le voy a poner, paréntesis, que tiene una relación inversa con la tasa de interés nominal y directa con respecto al nivel de ingreso. Razonemos. La gente va a demandar más dinero cuando mayor sea el ingreso. Y eso es muy razonable. Más bienes y servicios se producen, más la gente va a demandar dinero para su intercambio. Pero la gente va a demandar menos dinero cuando la tasa de interés nominal sea más alta. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué quiero tener dinero en el bolsillo si la inflación con esa tasa de interés nominal a hacer desaparecer el valor? Fíjense, porque sabe que a fin de mes va a tener una devaluación de ese dinero de un 3-4%. Entonces, es que huye la gente de tener pesos argentinos en el bolsillo. A eso. Nelly. Sí, se cortó. Ahí está, sí. Ahí volvió. Sí, ahí sí. Bueno, listo. Seguimos entonces. ¿Sí, Flor? Sí. Bueno, entonces, sí, seguimos con la... Bueno, entonces, esa demanda de saldos monetarios reales, para que no quede cortado, era directamente relacionado al nivel de ingreso, porque más se producía, más demandaba la gente, e inversamente proporcional a la tasa de interés nominal. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Yo veo que estoy hablando de una tasa de interés nominal, cuando estoy hablando en el proceso inflacionario. Entonces, lo que tengo que hablar es de la ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher es aquella que relaciona 1 a 1 la oferta de dinero con la tasa de interés nominal y el nivel de precio. Vamos a ver qué es lo que significa esto. La tasa de interés nominal es la I latina, la I con puntito. Esa es la tasa de interés nominal. Esa tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa real, a la R, a la cual le voy a sumar la inflación esperada. En el libro la van a tener a la letra pi y una E, que quiere decir la inflación que espero. ¿Por qué? Esta tasa de interés nominal es la tasa que van a celebrar ustedes en el momento cuando van a pedir un crédito al banco, por ejemplo. El banco dice, yo te doy un préstamo prendario de tanto a una tasa del 5% mensual, por ejemplo. Esa tasa que ustedes pactan y que es la que van a respetar ustedes y el que les presta el dinero, se llama tasa de interés nominal. Es una tasa pactada en el momento de celebrar una operación a plazo. Esa tasa de interés nominal tiene incorporada una expectativa inflacionaria. Si a ustedes alguien le presta dinero, seguro que les va a prestar a una tasa mensual mayor a un 4%, si tenemos una inflación del 3,5% mensual. Nadie les va a prestar dinero a una tasa que sea menor a la tasa de la inflación que se espera que ocurra. Y si lo hacen es porque alguien se va a hacer cargo de esa diferencia.
Cuando ustedes van y el Banco Nación dice, bueno, hay hay créditos a tasas blandas con una tasa de interés que es menor a la inflación y es porque el gobierno se va a hacer cargo del resto de la diferencia. Es decir, todos nosotros. En economía no hay cuestiones que son milagrosas. Lo que se le da de beneficio a alguien, otro sector lo tiene que pagar. Entonces, esa tasa de interés nominal tiene una expectativa de inflación. Si yo la expectativa mía es alta, yo voy a celebrar tasas nominales altas en el caso que preste dinero. Y en el caso que pida el dinero voy a pelear para que no sea tan alta. Pero seguramente que la inflación va a estar influyendo en esa tasa de interés nominal. Supongamos yo celebro una operación a plazo queriendo ganar un 2% mensual y espero una inflación del 3% mensual. ¿A cuánto voy a celebrar esa operación a plazo? A un 5%. Es decir, que mi tasa de interés nominal va a ser de un 5%. ¿Cómo está compuesta? Con un 2% de lo que yo realmente quiero ganar con prestarle ese dinero y un 3% de la inflación que voy a tener que recuperar el valor del dinero. Pasado esos 30 días, voy a estar en condiciones de saber cuánto gané realmente por haberle prestado ese dinero a esta X persona. Entonces me voy a encontrar frente a la tasa real, que es la que me dice cuánto fue realmente la ganancia en el caso que presté o el costo de financiamiento en el caso que pedí ese préstamo. Entonces, esa tasa de interés real va a ser igual a la nominal, es decir, a la I con puntito, menos la inflación, porque ya la conozco a la inflación. Ya no la estoy esperando, ya conocí, pasó el periodo que tengo que devolver el dinero o refinanciar el préstamo. Entonces, si la inflación en lugar del 3% aumenta 4%, quiere decir que yo en vez de ganar 2%, que presté el dinero, gano 1%. Perdí 1 porque la inflación me comió lo que esperaba ganar, el 1%. Entonces, en vez de ganar 2, gano el 1%. ¿Quién se benefició frente a este aumento de la inflación en un porcentaje mayor al esperado? Se benefició el que yo le presté, el deudor, porque el dinero que él me va a devolver ahora vale un 1% menos de lo que esperaba. Entonces me va a devolver un dinero que vale 1% menos. Y yo, que yo le presté ese dinero en el momento que valía un 1% más, pierdo. Entonces, cuando hay procesos inflacionarios y se ajustan muchas veces, y ya se ha celebrado una operación a plazo con una tasa nominal, los cambios en las tasas de inflación hacen que haya una transferencia de riqueza desde el acreedor al deudor. Se dan cuenta la importancia de conocer y tener información con respecto a la posible inflación que pueda ocurrir. A lo mejor no vamos a ser exactos, y cuando no sea igual la inflación a la esperada, vamos a tener así transferencias de riquezas de deudores a acreedores. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Lo vamos entendiendo? Sí, profe, yo me perdí en la parte, en eso de que, Sí. ¿cuál es la ganancia si se presta o la pérdida si pedí? Bueno, a ver de nuevo. Cuando yo celebro operaciones a plazo, puede que yo dé un préstamo o pida un préstamo. ¿Estamos? Entonces, si yo doy el préstamo, voy a ser acreedor de esa persona. Y si yo pido un préstamo, voy a tener que devolverlo, soy deudor, ¿no? Entonces, si yo le presto a alguien dinero, supongamos, te voy a dar el mismo ejemplo que cuando les expliqué, yo quiero ganar un 2% por prestar ese dinero mensual. Pero si yo sé que hay una inflación que espero que ocurra de un 3%, como dicen las noticias económicas, no voy a prestar ese dinero un 2%. Le voy a prestar a un 2% que yo espero ganar y le voy a sumar el 3% que espero que haya de inflación. ¿Por qué? Porque me va a desvalorizar ese dinero que le presto. Y cuando me devuelvan ese dinero va a valer un 3% menos si es esa inflación. Entonces, como yo quería ganar además un 2%, le voy a cobrar un 5%. ¿Estamos? Pero eso es la tasa nominal, que voy a formarla por la tasa real, es decir, lo que quiero ganar, más lo que espero que haya de inflación. Esa es la nominal.
Cuando transcurran los 30 días, yo estoy en condiciones de saber, en este caso, si yo presté el dinero, ¿cuánto gané realmente? Entonces allí calculo la tasa de interés real, que va a estar dada por la tasa de interés nominal, que es la I con puntito, menos la inflación que ya conozco. Entonces, si en lugar del 3% la inflación fue del 4%, significa que yo no gané 2, gané 1, porque se me desvalorizó un 1% más ese dinero. Entonces, ¿quién se perjudicó, Jazmín, en esta transacción? Me perjudiqué yo que presté, porque en lugar de ganar 2 estoy ganando 1. Y al otro que le presté, esa plata le va a valer un 1% menos. ¿Te das cuenta? Entonces es como que hay una transferencia, dice el libro, de riquezas, es decir, un beneficio del acreedor al deudor. Quiere decir que se benefició el deudor a costa del acreedor. Cuando hay inflación, que vos fijás la tasa y la inflación es más alta a esa tasa que fijaste, se beneficia el deudor, dice siempre la ley, la ley, digamos, económica, conviene tener deudas y no, digamos, créditos. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, si esto es así, ahora me van a seguir detenidamente, detener una inflación parecería resultar bastante fácil. Es decir, con que el Banco Central deje de emitir, vamos a tener una estabilidad en el nivel de precios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso es correcto, ustedes son muy chiquitos todavía, y algunos que son más grandecitos, no sé si se recuerdan, en la época de Cavallo, de la convertibilidad, lo que se hizo es precisamente esto, prohibir la emisión monetaria, es decir, se prohibió al Banco Central que aumentara el nivel de M. Lo podía hacer por otras vías, pero no es tan contundente como la emisión, ¿no? Entonces se le prohibió al Banco Central la emisión monetaria, y tuvo un gran éxito la ley de convertibilidad. Tuvo un éxito para el objetivo que era evitar que se disparara la inflación. Tuvimos una estabilidad de mucho tiempo, 10 años de estabilidad. Ustedes saben lo que es para Argentina 10 años que no aumenten los precios. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Y ocurrió en ese momento. Si el Banco Central deja de emitir, ¿no es cierto? Es decir, va a contener los precios, por ende va a bajar la inflación. Si la inflación baja, la tasa nominal, la I, que depende de la inflación esperada, también va a ser más baja. A ver de nuevo, si el Banco Central deja de emitir, va a estabilizar el nivel de precios, por ende va a bajar la inflación. Si la inflación baja, la tasa nominal de interés baja. Y recuerden que yo les dije que la gente va a demandar más dinero, demandas de saldos monetarios reales en su bolsillo, en la medida que la tasa de interés baje, porque tiene una relación inversa con la tasa de interés nominal. Y positiva era con el ingreso. Entonces ahora, si baja la tasa de interés nominal, la gente va a demandar más saldos monetarios reales. Pero resulta que el Banco Central tiene por política no aumentar ni disminuirla, tiene fija la oferta monetaria. Y si hay un aumento de la demanda, que las personas requieren más dinero, ¿cómo satisface esa mayor demanda el Banco Central? Yo voy a hacer un pequeño ejercicio. Supóngase que yo tengo en el numerador M el número 4 y en el denominador el 2. 4 dividido 2, yo tengo disponible 2 de oferta monetaria. 4M y 2P, los precios. 4M dividido 2 es 2, es decir que tengo disponible 2. ¿Cómo hago si yo tengo la misma oferta monetaria, pero la gente me está demandando más? Lo que yo puedo hacer es bajar en los precios, que en lugar de 2 sea 1. Entonces ahora 4, en vez de dividirlo por 2, lo divido por 1, tengo disponible 4. Es decir, que si solamente contener una inflación es dejar de emitir, en este caso yo estaría conteniendo la inflación, pero yéndome a una deflación, a una caída en el nivel de precios para satisfacer una mayor demanda de saldos monetarios reales cuando la oferta está fija. Es decir, que voy a tener un efecto muy negativo,
¿Por qué es negativo cuando hay una deflación también? Porque ya hay productos y servicios que han seguido una estructura de costos para determinar cuál es el precio de venta. Y si hay un empresario que en su estructura de costos ha tenido X, digamos, número, vende su producto a ese valor para recuperar los costos y tener una ganancia, si hay una caída en el nivel de precio van a tener unas pérdidas abismales. Es decir, que tanto la inflación es muy negativa como los periodos de deflación. Y si no, fijémonos cuando la gente no vende nada, como en el caso de la pandemia esta, y la gente encerrada durante tanto tiempo, han caído en muchísimos comercios, ¿y qué hacen los comercios que puedan vender? Y bueno, te venden 2 por 1, te hacen toda una serie de beneficios para que compres, es decir, con tal de no perder, aunque sean los costos de producción, y te vende. Pero eso hay que pagar otros costos como los empleados, los impuestos y demás. Entonces, el hecho de dejar de emitir solamente para contener una inflación es el primer paso, y es lo que debe ocurrir, para lo cual hay que disminuir el gasto público. Pero con solo dejar de emitir no vamos a solucionar el problema de la economía. Tendremos que lograr una estabilidad de precios, pero el Banco Central luego tiene que recuperar ese poder de manejo de la oferta monetaria para que en determinados periodos que se requiera un movimiento de un mayor consumo lo pueda aplicar. ¿Se dan cuenta? Es decir, no con solo dejar de emitir moneda voy a solucionar el problema de la inflación. Sí lo voy a solucionar en un primer tiempo, en un primer, paso, pero después tengo que continuar. Y lo que me queda decirles es que esta visión clásica de la política monetaria es lo que se llama la dicotomía clásica, por eso tiene ese nombre. ¿Por qué es la dicotomía clásica? Porque considera que una variable nominal, como es la oferta monetaria, nominal, está expresado en precio, en dinero, modifica a otra variable nominal como son los precios. Es decir, acá cuando hay una política monetaria, lo que va a traer aparejado es un aumento, si en el caso que sea expansivo en los precios, o una disminución en los precios si es contractivo. Es decir, variable nominal M afecta a otra variable nominal que es P. Por eso se llama dicotomía clásica. Y si nosotros vamos a la ecuación cuantitativa que dijimos en un primer momento, vemos que las dos variables que quedaban libres eran M y P. Entonces, esa es la foto de la dicotomía clásica. Quiere decir que el movimiento de uno va a afectar al otro, porque quedan los dos, digamos, libres, los únicos dos. El producto era por la función de producción establecida y la velocidad se suponía que estaba constante. ¿Estamos? Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro es la importancia y el rol del Banco Central, que el rol del Banco Central es mantener el poder de compra de nuestra moneda. Y cada vez más, y ya no se discute en ninguna academia, es que la oferta monetaria es la responsable del nivel de precios en la economía. Va a haber a lo mejor algún periodo cuando esta pandemia ha traído eso. Ustedes fíjense que países serios del mundo aumentaron sus gastos porque había que sostener a personas que habían caído su actividad económica y estaban en quiebra. Si aumentaron sus gastos, pagaron cheques, es probable que hayan expandido la oferta, pero han tenido una política monetaria responsable, es decir, que tienen cintura y espalda como para dar respuesta de una inyección monetaria, pero después inmediatamente van a sacar eso. Inmediatamente hay que comenzar a reordenar la función del Banco Central, porque si no, no podemos seguir con esta irresponsabilidad de aumento de gasto público financiado por emisión. Eso lo van a leer muchos en los diarios y en los textos cuando haya debate económico en estos días, porque eso se está debatiendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de la dicotomía clásica, que es el efecto de estas variables nominales sobre otras variables nominales. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Es muy lindo este capítulo. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta?
Por el momento no, profe. Bueno, entonces le vamos a dar lugar a los profes de práctico para recuperar la clase del lunes. Entonces nos vemos el lunes, chicos. Bueno, Nelly, muchísimas gracias. Bueno, profe. Buenas tardes. Silencio. Juan, ¿estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Sí. ¿Cómo estamos? Bien, voy a presentar la pizarra. Me tomé el trabajo de ir escribiéndoles, así les quedaba como el PowerPoint que usábamos antes, por lo que me dijeron cuando empezamos las clases. Así que ustedes díganme si les es más cómodo, ¿sí? Verlo así, ahí, si puedo compartir. ¿Ven ahí? Se ve bien, Flo. Bueno. Yo lo que no tengo acá es la guía del práctico punto por punto, pero lo vamos viendo. Ahí estamos. Bueno, ¿empezamos, profe? Dale. Arranquemos. Bien. Lo primero que van a encontrar en la pizarra es lo que les explicaron las profes, ¿sí? Que es lo que vamos a usar en la mayoría de los puntos de este ejercicio. La primera es la ecuación cuantitativa del dinero y la segunda es la ecuación de Fisher. Las profes ya les explicaron, ¿sí? Que según la ecuación cuantitativa del dinero, un incremento en la tasa de aumento de la cantidad de dinero, que sería M en un 1%, va a provocar un aumento en la tasa de inflación, y acá me faltó, en un 1%, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo que explicó Nelly recién de la dicotomía clásica, ¿sí? Todo aumento en la cantidad de dinero va a tener un aumento en la tasa de inflación. Vamos a utilizar la ecuación cuantitativa para ver cómo va a variar la inflación cuando varía la cantidad de dinero, y vamos a usar la ecuación de Fisher para ver cómo un incremento de la tasa de inflación, ¿sí?, provoca incrementos en la tasa de interés nominal. ¿Qué vendría a ser? Ahí tenemos el punto 1, ¿sí? Quiere que lo lea, profe, y lo responde. El punto 1 dice: suponga que el Banco Central aumenta la exigencia de encajes bancarios. Según la teoría cuantitativa, considerando la velocidad constante, ¿qué ocurre con el nivel de precios y la tasa de interés nominal? ¿Bien? Bien. Da tres opciones. Uno es que permanecen inalterados, después que aumenta el precio y disminuye el interés, después disminuye el precio y disminuye el interés. Bien. En fin, lo que sucede es que disminuye el precio y disminuye el interés. Bien. Claro. Ahí no sé si pueden ver en la pizarra. Si la velocidad permanece constante, ¿sí? Las transacciones de la economía en el corto plazo también van a permanecer constantes. Todo movimiento o toda reducción, ¿sí?, de la oferta monetaria va a generar una reducción de la tasa de inflación, que vendría a ser P. Y esta reducción, que va a verse también reflejada acá, fíjense que acá tenemos inflación y acá tenemos inflación, va a generar también una disminución de la tasa de interés. ¿Ahí se ve bien? Bien. ¿Se ve bien, Pablo? Bien. Y creería que lo que les explicó Gaby ya sobre encajes bancarios, siempre que aumentemos los encajes bancarios, lo que sucede es que se reduce la oferta monetaria, ¿sí? El banco debe tener más dinero inmovilizado, ¿sí?, dentro de las instituciones y no, digamos, en manos del público o de los particulares. Así que sería la opción C, profe, ¿no? Sí. Sí, la opción C. Que dice disminuye el precio y disminuye por lo tanto la tasa de interés. Bien. ¿Se entendió el punto 1? ¿Alguna pregunta? A ver si puedo ver el chat. Ahí está. Bueno. Bien. Seguimos Después, con el 2. Dale. El 2 dice: considere los países A y B, ambos tienen la misma tasa de interés real.
si la tasa de interés nominal en el país B es superior a la de la A, ¿cuál de ellos tendría un mayor nivel generalizado de precios? Bien. El país A es una de las opciones, el país B la otra, o los dos iguales. Claro, en este caso, usando la teoría, la ecuación de Fisher, tenemos que las R son iguales, ¿sí? Recuerden que la tasa de interés nominal siempre, digamos, va a ser la sumatoria entre la tasa de interés real y la inflación, perdón. Si nosotros sabemos que esto es más grande que esto, efectivamente esto va a tener que ser más grande que esto. Exacto. Es decir, la tasa de inflación en el país B, el nivel generalizado de precios en B va a ser mayor que en A. Por eso la tasa de interés nominal va a ser mayor. Exacto. Bien. Entonces el 2 queda con el país B. Bien. Después dice resolver. ¿Cuáles de las funciones del dinero cumple en el mercado de subte la ficha o costel para viajar? Ahí, profe, ¿quiere explicarlo? Bueno, no es simple. Ahí el mercado de subte cumple las tres funciones que tiene el dinero, la ficha, ¿no? Primero es, usamos para acceder al servicio de viaje, ¿bien? Entonces, bueno, primero un depósito de valor porque transmitimos el poder adquisitivo, ¿bien? Como medio de cambio, ¿bien? Porque adquirimos bienes y servicios, en este caso el servicio de transporte, de un lugar a otro en el subte, y después el tema de la otra función es la unidad de cuenta, ¿bien? A través de la cual vemos varía a través de la cual medimos, pues pensamos las transacciones, ¿bien? Las tres funciones cumplen. En este caso es la cantidad del movimiento de las fichas, es, digamos, cuántas transacciones de créditos, préstamos se ejecutaron en las casillas para venderlas, ¿no es cierto? O las tarjetas. Claro, y va a cumplir las tres funciones siempre que nos encontremos dentro del mercado de subtes. Si nosotros salimos del mercado de subtes, hay funciones que no va a cumplir, ¿sí? Yo no puedo con la ficha de subte e ir al supermercado, por ejemplo. Pero si nos encontramos dentro del mercado de subte, vamos a poder tener las tres funciones del dinero. Siempre recuerden lo que les decía Gaby del valor imperfecto por la inflación, ¿sí? Si bien voy a poder depositar valor del presente al futuro en mi ficha de subte, tal vez pueda comprar menos en el futuro que lo que compro ahora, o pueda viajar menos, en este caso. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después dice ¿qué debería hacer la autoridad monetaria para no alterar el producto nominal si la velocidad se ve afectada por un inminente cambio de gobierno? Bien. Claro, en este caso el producto nominal, sí, sería la parte derecha de la ecuación de identidad. Serían las transacciones, sí, por los precios. Es decir, que esto se tiene que mantener constante, ¿sí? Toda variación de la inflación hacia abajo me va a ocasionar aumento, o sea, voy a tener que aumentar la oferta monetaria para que esto no se modifique, y al revés, sí sería un aumento. Siempre que la velocidad aumente, para que esto se mantenga constante, voy a tener que reducir la oferta monetaria. Bien. Perfecto. Bueno. Entonces, 3, dice, si usted tomó un crédito prendario del Banco Nación
al 35% anual con una tasa de inflación prevista del 21%. Y al cabo de los 12 meses, el INDEC informa que el incremento de precios fue del 26%. Dice A, ¿cuál es el interés nominal y real al momento de tomar el crédito? ¿Quiere ir escribiéndolo, profe, o lo vamos diciendo? No, si querés lo vamos diciendo, no, porque el otro día me cuesta todavía. Si querés lo vamos escribiendo. Bien, esta tasa de interés es la real más la inflación. Entonces, el nominal sabemos que es el 35%. Bien. Yo lo voy escribiendo y lo vas diciendo. Claro. Y la real me quedaría del 14% acá, despejando la ecuación. Bien. Eso es para el momento de tomar el crédito. Bien, donde tenemos una inflación prevista del 21%. Al cabo del año, tenemos que el incremento de precios fue del 26%, bien, es decir, tuvimos una inflación del 26%, por lo tanto, el interés real fue del 9%, en este caso. Claro, recuerden que podemos usar la fórmula de la ecuación de Fisher. Y también recuerden la definición que les dijo la profe. La tasa de interés nominal va a ser la tasa a la cual si el banco nos va a dar el crédito prendatario, que sería, como el profe dijo, el 35. Exacto. ¿Cómo vamos a calcular la real? Bueno, vamos a restarle la inflación prevista, ¿bien? Que en ese caso era 21, por eso el profe les dijo que es 14. Claro, en el segundo caso es 26, por eso da 9. Claro, y acá sería real, va a ser 9% porque la inflación efectiva al final fue mayor de lo que suponía el banco. Tenemos 35 menos 26. Exacto. Y acá lo que tenemos es que la nueva línea de crédito, en la nueva línea de crédito, la inflación prevista del banco probablemente sea 26. Por lo tanto, la tasa de interés nominal del banco va a ser lo que espera ganar, ¿sí? O lo que Nelly les decía, ¿sí? Cuál va a ser efectivamente lo que va a rendir el crédito, que va a ser el interés real. Podemos suponer que quiere seguir manteniendo el 9, más la inflación. Exacto. Yo lo escribí mal, porque lo que quiere ganar es 14, no 9. 9 es lo que gana. Sería 40%. Exacto, ahí está. Bien. Y bueno, después queda la última pregunta que... Exacto, ¿quién se favoreció con la tasa de inflación, el acreedor o el deudor? El deudor. Fíjense que el banco en realidad quería ganar 14 y terminó ganando 9, es decir, se perjudicó, perdió un 5%. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? No. Bueno, profe, ¿quiere que yo lea esto y la resuelve? Dale. Esta dice: el gobierno pide a la autoridad monetaria que inyecte dinero para estimular la demanda agregada. El Banco Central de la República Argentina decide aplicar política con operaciones de mercado.
responda y bueno, tenemos varias preguntas, ¿sí? Están acá. Primero es expansivo contractivo. Bien. Entonces, la política monetaria expansiva contractiva debería ser una política expansiva, bien, donde debería inyectar el dinero. Bien. Y después nos dice, si es una operación de mercado, que lo que ustedes vieron es venta y compra de títulos públicos, ¿cuál política debería hacer? Si debería comprar títulos o vender títulos para expandir la cantidad de dinero. O inyectar dinero, que sería lo mismo. Exacto. Entonces pondríamos la compra con pesos, títulos públicos, en manos de los particulares, comprar los particulares con pesos en moneda extranjera, disminución del encaje bancario. Sí, lo que vieron ellos es compra de títulos, nada más. Bien. El Estado va a comprar títulos, es decir, se va a quedar con, podríamos decir que tenemos un papelito que es un título, entonces se queda con este título de las particulares y los particulares se los compra con dinero, entonces el dinero sale a funcionar a la economía, ¿sí? Por eso decimos que es una política expansiva. Compró títulos, el Estado se queda con los títulos, nosotros nos quedamos con el dinero. Y después tenemos acá, otra vez, teoría cuantitativa y ecuación de Fisher, que es el mismo movimiento que vimos antes. Si la velocidad permanece constante, y las transacciones podemos decir que en el corto plazo también, al aumentar la oferta monetaria, lo que sucede con los precios es que aumentan. Va a haber más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Para poder absorberse ese dinero, los precios van a aumentar. Exactamente. Y este mismo aumento, que va a ser va a llevar a un aumento de la tasa de interés. Y ahí se lo explique, para que lo tengan. Exacto. Según el efecto Fisher, según la teoría cuantitativa. Y este punto dice tasa de interés también. Ahí dice que la función de la ecuación de Fisher, un aumento a nivel de precios va a llevar a un aumento en la misma cantidad de la tasa de interés nominal, que es lo que dice recién. Ya que esta última se obtiene adicionando este nivel de precio a una tasa de interés real. Y ahora tenemos un punto sobre tasa de inflación real. Nelly les había nombrado, y obviamente lo van a encontrar en el libro, que van a tener una tasa de inflación esperada y una tasa de inflación efectiva o real, ¿sí? El ejercicio nos dice, bueno, según el efecto Fisher, que es lo que vimos, que la inflación se traduce 1 a 1 a la tasa de interés, ¿cómo va a afectar el aumento de la tasa de inflación real al tipo de interés real y al tipo de interés nominal pactado en una operación? Que es como el ejercicio que vimos recién, a donde se esperaba una tasa del 21% y efectivamente la tasa fue del 26%. Entonces nos dice cómo afecta esta tasa de inflación mayor a cada tipo de interés. Podemos volver al ejercicio para que lo veamos, pero básicamente... El 5... Claro, vamos a tener a la tasa de interés nominal, que en el periodo siguiente va a ser mayor, porque el banco va a modificar sus expectativas, ¿sí? Si ella esperaba que la inflación fuera 21 y fue 26, en el periodo siguiente la tasa de interés nominal va a ser mayor, porque la inflación va a esperarse que sea mayor, ¿sí? Y la tasa de interés real, obviamente dijimos que el banco se iba a ver perjudicado, ¿sí? Exacto, si la tasa es variable, se va a modificar. Y si la tasa es fija, va a perder, obviamente, en este caso, el banco.
que va a ser el acreedor. Porque va a aumentar la inflación y el banco no va a poder modificar el interés. Exacto. Bien. Vamos con el punto 6. 6. Dice, tenemos un cuadro de colección de Picasso, cumple con las 3 funciones del dinero. Fundamento. Bien. Bien. ¿Y ahí, profe? Ahí sería, sí. El cuadro de Picasso en realidad no es un medio de cambio. Tampoco es una unidad de cuenta, pero sí es de valor. Se vale un determinado monto y ese monto lo transformo en un cuadro de Picasso y después lo puedo canjear por el mismo valor. Bien, es venderlo, transformarlo en dinero. Por lo tanto, podemos decir que es un depósito de valor. Bien. Bien. Ahora tenemos un práctico de números. Bien. Profe, ¿podría repetirlo porque se cortó justo? Sí, el cuadro de Picasso es un depósito de valor, cumple únicamente con la función de depositar valor, que yo invierto una cantidad de dinero para tener un cuadro en mi casa y cuando necesito ese dinero vendo el cuadro y recupero, ¿bien? Entonces puedo decir que deposito valor en él, ¿bien? Pero no es un medio de cambio, no es que ando cambiando Picasso ni nada de eso, y tampoco es una unidad de cuenta, es decir, que cumple con la función de depósito de valor. ¿Bien? Gracias, profe. Nada. Bien. Acá tenemos un ejercicio que nos dice, dado los siguientes datos, nos da el valor del nivel de precios, P, el valor de la velocidad, ¿sí? El número de veces que el dinero cambia de mano, la B, y la I, que transacciones, y muchas veces también se llama la producción, ¿sí? O el producto real. En este caso es 750.000. Nos dice que averigüemos. Primero, tenemos que averiguar cuál es el valor de la oferta monetaria, o M, y después cuál es el valor de los saldos monetarios. Recuerden que los saldos monetarios reales, ¿sí? Lo que va a expresar es en realidad la cantidad de dinero en términos de qué puedo yo comprar con esa cantidad de dinero. Está relacionado con lo que les decía Nelly, con el poder adquisitivo, ¿sí? Saldos monetarios reales. ¿Y cómo se calcula? Como M sobre P. Si tenemos M sobre P D, que es lo que les explicaba la profe, es la demanda de saldos monetarios reales. En este caso lo que tenemos que hacer es calcular cuál sería, digamos, o qué cantidad de bienes y servicios nosotros vamos a comprar con esta oferta monetaria, dado un nivel de precio. ¿Ahí, profe, quiere escribirlo o yo lo voy escribiendo? A mí me parece que se fue, me parece, del virus. No sé si no me están dando. ¿Yo? Sí, no me aparece. Me aparece como en... Ahí no sé. ¿Ahora? Ahí está. Estoy allá arriba. Arriba a la derecha. Bien. Ahí está. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer acá es averiguar el valor de M. Bien. La A sería M por O igual a P por I. Acá al costadito yo lo escribí, pero no sé si lo va a poder modificar. Sí. Momento. Bien. Bien. Bueno, vamos a intentar. Si no. Entonces. Vamos a ver. Vamos a agregar acá.
Entonces, sabemos que M por B es igual a P por I. ¿Sí? Por tanto, M, por los datos que tenemos, por 3, bien, que 3P, la velocidad menos 3, va a ser igual a P, que son 100, bien, por 750.000, que es el valor de I. Bien. Un momento, lo corregir. Ahí está. Entonces, seguimos trabajando, M por 3 va a ser igual a eso por eso, que me da 75 millones. Por nuestra responsabilidad. Y M, finalmente, despejamos que M va a ser igual a, serán de 5 millones, se lo vemos acá. Dividido 3. Bien, y eso es igual a 25 millones. ¿Bien? Ahí averiguamos con un despeje de ecuaciones El valor de la oferta monetaria. Exactamente. ¿Cuál es en realidad la oferta monetaria? Exactamente. Fíjense que es importante calcular bien este punto que hizo el profe, porque si no el punto B va a estar mal calculado también. Sí. Porque tienen que utilizar el dato que obtienen. Ahora esto lo ponemos más acá. Bueno, y para el punto B, ¿qué dice? El valor de los saldos monetarios. Bueno, vamos acá de nuevo. Tenemos el valor del saldo monetario, sería M sobre P. Bien, el valor del saldo monetario sería M sobre P. En función de lo que tenemos acá. Por eso es que tenemos que tener bien el cálculo de M, porque ahora lo usamos, que sería 25 millones. Dividido 100. Bien, entonces M sobre P sería igual a 250.000. Ese es el valor. Bien. Firulais, por favor. Corriendo la pizarra, ahí está. Acá. Ahí está. Bien. Bueno. Después, ¿qué dice? Ese sería entonces el valor de M, el valor de los saldos monetarios. Dice, ¿qué efecto produciría una venta de LEVAC por parte del Banco Nación en la M, en la P y en la I? ¿Es esto una política monetaria expansiva o restrictiva? Fundamentalmente. ¿Bien? Bueno, Flor, ¿querés explicarlo eso? Bueno, en este caso vamos a decir que el ejemplo justamente que le daba Gaby era de las LEVAC, ¿sí? Las LEVAC, que son las letras de cambio, una operación de mercado, ¿sí? Del gobierno que hace a través del Banco Central. Si lo que hace el Estado a través del Banco Central es vender, ¿sí? Títulos de deuda como las LEVAC, lo que hace justamente es retirar dinero de la mano del público y entregar este papel, podríamos decir, del título. ¿Qué significa esto? Que esta política que es contractiva o restrictiva, lo que hace es reducir la oferta monetaria, ¿sí? Cambia bonos o letras o títulos públicos por dinero. Esta reducción, ¿sí? De la oferta monetaria, el efecto que va a tener sobre los precios lo vamos a ver a través de la ecuación cuantitativa, como ya vimos, ¿sí? Al reducirse la oferta monetaria, se reduciría el nivel de precios
Y según la ecuación de Fisher, la reducción del nivel de precios llevaría a reducir también la tasa de interés. Correcto. Bien, ahí no hice el dibujito, pero está acá, por acá. Sería el caso este. Sí. Cae la oferta monetaria, cae el nivel de precios, cae la tasa de interés nominal. Nominal siempre, ¿sí? Y tenemos el último punto. El punto 10, que van a ver en el práctico, elimínenlo porque no lo vamos a incluir en el práctico. Bien. 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 Dice el último punto es el 9, ¿no? El de la corrida bancaria. Dice, la autoridad monetaria quiere evitar una corrida bancaria. Para ello, aplica la política monetaria utilizando como herramienta los encajes bancarios. A. ¿Cuál sería la política correcta? ¿Y sería contractiva o expansiva? Bien, bueno, en este punto, para evitar que se retire efectivo en una corrida bancaria, el gobierno puede, a través de una política contractiva, exigir a la autoridad monetaria aumentar los encajes bancarios, inmovilizando mayores cantidades de dinero. Bien, eso sería un poco, ¿bien? Entonces tenemos una política contractiva de encajes bancarios para inmovilizar la cantidad de dinero. De esa forma evitamos un poco la corrida bancaria. Que sería el mismo movimiento anterior. Al reducirse la oferta monetaria, se reducen los precios, la caída de los precios lleva a una caída de la tasa de interés. ¿Estamos, profe? Claro, sí. ¿Qué seguía después? Fíjense que el efecto siempre que es una política contractiva, vamos a tener una disminución de precios y de tasa de interés. Y cuando es una política expansiva, que lo que hace es aumentar la oferta monetaria, vamos a tener un aumento de precios y un aumento de la tasa de interés. Acá tenemos una contractiva y por acá teníamos una expansiva. Los dos ejemplos. Bien. Bien. ¿Vamos con las preguntas o no hay preguntas? Profe, el punto 8 tampoco hay que hacer. ¿Cuál es el punto 8? A ver. Como estoy proyectando el pizarrón, no lo... Ah, es el del ejemplo, profe, ese. Sí, es el ejemplo que no están actualizados los datos, lo podemos discutir. Bien. Hola. No sé si lo tiene ahí, si no veo de abrirlo. Acá lo tengo. Lo discutimos en clase, ¿bien? Dice... actualmente, dice, la expectativa inflacionaria para el año 2018, la expectativa está pensada entre un 37 y un 40%. Bien, mientras que el INDEC habla de una inflación anual del 35% en lo que son las cifras oficiales. Bien, la empresa que ustedes asesoran tienen un remanente importante de efectivo. ¿Cuál sería una alternativa, bien, en que usted podría aconsejar al cliente y fundamente la respuesta? Bien, y da varias alternativas. La primera es
colocar el dinero en un plazo fijo al 8,5% anual. Esta es la opción más fácil descartada, ¿no? Exacto. Si la inflación está en el 40%, no vamos a ir nunca a un plazo fijo que tenga una tasa de interés del 8%. Entonces, esa sería descartada porque perdería dinero. Comprar títulos ajustados por el índice del INDEC. Ahí son títulos ajustados al 35% y tenemos una diferencia entre el 40, 37 y 40 que es real, entre un 2 y un 5%. Bien. Otra de las opciones sería comprar títulos ajustados por el crecimiento del Producto Bruto Real. Sí, puede ser Producto Bruto Real o puede ser el petróleo brasilero también, no sé. Puede ser. Si lo dejamos como petróleo brasilero. En el 2008 podría En el llegar. 2018 era divino, ahora no. Bueno, en el 2018 era una opción. Ahora lo que ha pasado con la industria del petróleo, después le hago un paréntesis y se los cuento al final. Bien. Comprar mercadería me parece una opción interesante hasta ahora. Claro, hacerse de inventario, dependiendo del tipo de empresa. Exactamente. Dependiendo del tipo de empresa, podemos comprar mercadería. Tendría que analizar qué conviene comprar. Si es algo que no es perecedero, bien, conviene comprar, ya sea madera, chapa, cemento, todo lo que sea para la construcción, o que no tenga vencimiento, se podría comprar. Eso sería la mejor opción, porque mantenerse en la situación actual con el dinero en la mano no es una buena opción tampoco. Bien, respecto a... En el 2018 la opción sería comprar títulos ajustados por el crecimiento del petróleo brasilero. Bien. Estaba creciendo Petrobras, los títulos de Petrobras, pero pasaron dos cosas. Pasó el famoso Lavallato, ¿bien? Por las coimas, que hizo que se cayera toda esa industria, y después con el petróleo, hoy tiene un precio simbólico negativo. Bien, ahora no lo he seguido todo el tiempo, por el stock que se generó por el parate del mundo. Entonces ya no era una inversión comprar el petróleo. Entonces, eso era para lo ahora. Entonces, en función del 2018, yo creo que asesoraría a la empresa de comprar mercadería para estoquear, es una buena opción. No sé, Flor, ¿vos qué pensás? Sí, yo también. Digamos que si esas solas son las opciones, no elegiría ninguna de las otras. Si no hacemos nada, estaríamos perdiendo lo que va avanzando la inflación. Exactamente. Pero bueno, eso también, como decís vos, va a depender de qué rubro de empresa estemos hablando. Si estamos hablando de un supermercado o alguna fábrica de productos lácteos, no vamos a poder estoquear. Exacto. Para que lo veamos un poquito mejor, si lo analizamos con lo que está pasando ahora en el 2020, lo que les toca vivir a ustedes, no tengo presente la tasa de inflación, ¿bien? Pero lo que sí tengo presente es la devaluación que estamos sufriendo nosotros respecto al dinero. El valor del dinero pierde, ¿bien? Comunidad por el cambio. Entonces, hoy en el 2020, en una situación actual, sí conviene estoquearse. Y la otra es comprar, por ejemplo, tierra, porque la tierra nunca pierde valor, o comprar moneda extranjera, si se puede. Sí se puede. Sí se puede. Esas serían un poco las opciones hoy, para mí. No sé, Flor, si querés agregar alguna otra más, porque no estoy al tanto de... No, creo que eso, la propiedad nunca pierde valor, pero... No, porque tiene mucha agitación en el mercado. Sí, la moneda extranjera, el problema que hay ahora es el que no podemos comprarla libremente, ¿no?
que tenemos la limitación, exactamente. Bueno. ¿Hay alguna pregunta, chicos, de algún punto? ¿Les fue más fácil explicado así en el mismo pizarrón, el práctico? Igualmente vamos a subir el video, ¿no, profe? De la clase. Sí, tengo que ponerme ahora, subir, actualizar todos los videos para que ya los tengan disponibles. Bien. Con esta pizarra inclusive, ¿no, profe? ¿O Sí. estaría dentro del video? La pizarra del día de la clase, de la primer clase práctica de la segunda parte de la materia, está subida como una imagen o como un PDF. No me acuerdo al final porque no podía subirla como imagen, así que creo que la terminé subiendo como un PDF Sí. en el Moodle. Bien. ¿Esta va a ser lo mismo, profe? ¿Sí? Ya lo hago. Ujú. Ya mismo se las voy subiendo. Perfecto. Gracias.